Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis aferrados. Gusto en saludarlos otra vez. Que tengan un excelente domingo. Buenas noches, y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El doctor Hugo López-Gatell da buenas noticias para México. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del FRCB Internacional. Las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados, hoy estamos a 16 de agosto del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, hace unos minutos el doctor Gatell dice que México tiene los mecanismos para el acceso temprano, para la vacuna, para atender la pandemia, y dice que el gobierno de México está comprometido con un cambio radical. Y ahí no quedó todo, también le envía un mensaje a las refresqueras, entre otras cosas muy importantes. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Como comentamos el jueves próximo pasado, aquí hay una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que México sea de los países que pueden tener mecanismos para el acceso temprano a la vacuna. En el momento en que se establecen convenios de vinculación, ya sea con entidades privadas, en este caso el laboratorio AstraZeneca, que está vinculado con la Universidad de Oxford y que tiene el producto candidato a vacuna que está en la más alta o próxima fase de desarrollo el proceso de desarrollo de vacunas comparada con todas las demás candidatas. Esto es positivo porque nos acerca a el tener el recurso. Sin embargo, como señalamos, y lo dijo hoy mismo el presidente en su mensaje público, lo dijimos el jueves, lo dijo la propia representante del laboratorio AstraZeneca, no debemos quemar etapas, no debemos saltarnos requerimientos que son indispensables. Concretamente, el permiso sanitario, que en México se llama autorización sanitaria, es uno de los elementos más importantes de cuidar para que se haga con absoluto rigor técnico, metodológico y en estricto apego a revisar con detalle toda la evidencia científica que puede respaldar que un producto, en este caso un candidato a vacuna, sea seguro, de calidad y eficaz. Si no tiene alguna de las características deseables en uno de estos tres elementos, puede no recibir un registro sanitario. Por más que deseamos tener una vacuna, debemos ser muy conscientes que por razones de seguridad de las personas no se deben anticipar las cosas hasta que se tenga ese resultado. Eso no quita que se hagan proyecciones y que se hagan cálculos sobre los escenarios posibles en los que se podría tener la vacuna. El laboratorio, quien es el que patrocina y conduce, organiza los ensayos clínicos, en este caso el ensayo clínico de fase 3, tiene contemplado que en noviembre de 2020 tendría ya los resultados. Le toca a las agencias sanitarias de regulación sanitaria del mundo, en México es COFEPRIS, en Estados Unidos se llama FDA, en la región europea se llama EMA y al interior de cada país hay una autoridad sanitaria semejante. Les toca revisar la evidencia. Lo que todos deseamos es que la evidencia sea favorable, que la vacuna realmente sea eficaz y que sea segura. Pero en la historia de las vacunas han existido candidatos que están muy avanzados, que pasan las pruebas de la fase 1, la fase 2, la fase 2B, y cuando se encuentran en la fase 3, desafortunadamente se ha encontrado que no son suficientemente eficaces o suficientemente seguras. Tenemos algunas vacunas que México en su momento fue de los primeros en adoptar y fueron después sujetas de una enorme controversia mundial precisamente porque no habían logrado tener no solo la eficacia necesaria, sino la seguridad.
Ahora, respecto al señalamiento de universal, quisiera también precisar, es muy importante que las mexicanas y los mexicanos tengan la conciencia de por qué nos interesa que sea una vacuna de acceso universal. Porque antes de COVID, independientemente de COVID, y por supuesto, ante la amenaza de salud pública que representa COVID, el Gobierno de México está comprometido con un cambio radical en cómo se garantiza el derecho a la protección de la salud. Este es un derecho consagrado en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos desde 1984. Sin embargo, el lento desarrollo y el desigual desarrollo del Sistema Nacional de Salud no ha permitido que se tenga una cobertura universal de los servicios necesarios para garantizar ese derecho. Entonces, en realidad es letra muerta, en realidad es un derecho que no se ha podido garantizar. Y es nuestra convicción en el Gobierno de México, empezando por el propio presidente, que tengamos realmente la capacidad de garantizar el derecho universal a la salud. Y este caso de la vacuna no sería diferente. Un detalle técnico, sin embargo, es que no se debe entender el potencial acceso universal a que necesariamente se tienen que vacunar todas las personas. Esto para que le den seguimiento. La pregunta que se ha hecho es, ¿cuál es el esquema que se utilizaría? ¿A quién se va a vacunar? ¿Se va a vacunar a personal de salud? Muy probablemente, personal de alto riesgo de exposición. ¿Se va a vacunar a personas mayores de 60 años? Muy probablemente son personas con alto riesgo de complicarse. Lo mismo que personas con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera. Pero el esquema exacto de vacunación se definirá cuando tengamos conocimiento de las características de la protección que pudiera brindar esta o cualquier otra vacuna. ¿Por qué razón? Porque no todas las vacunas protegen para lo mismo. De manera muy esquemática, tenemos 4 tipos de protecciones que son relevantes. Protección contra la infección, protección contra la enfermedad, protección contra la enfermedad grave y también, incluida la muerte, y protección contra la transmisión. Son 4 de varios otros tipos de objetivo de vacunación, pero mientras no estén los resultados de la fase 3 y posiblemente otros adicionales que continuarán con ensayos a fase 3 complementarios, no se podría definir a priori cuál es el esquema de vacunación. Si apareciera, por ejemplo, alguna información sobre la cantidad de vacunas que México va a adquirir, pues esta no tendría todavía un sustento científico y técnico. La Secretaría de Salud, desde luego, tiene la responsabilidad de definir este esquema y, como señaló ayer el doctor Alomía, tenemos un grupo técnico asesor en materia de inmunizaciones, tenemos un centro que es el responsable del Programa Nacional de Vacunación y en su momento pues estableceremos estos criterios. Gracias, Fernanda. Por favor, el compañero, usted había levantado la mano, por favor. Doctor, preguntarle, gracias. En su cruzada por mejorar la salud de los mexicanos, quisiera preguntarle si está impulsando la ley de la conocida ley comida antichatarra, esa que se aprobó en Oaxaca y se está generalizando en todo el país. Tengo entendido que ha tenido gestión en varios congresos estatales para impulsar esta ley. Si nos puede detallar cómo ha sido su intervención. Gracias. Solo detálleme de dónde tiene información. De acuerdo a diputados de congresos, de distintos congresos, entre los cuales se encuentran diputados de Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, que han estado recibiendo una especie de machote que usted está promoviendo, tengo entendido. Fíjese, se relaciona con el tema que nos decía Genaro Villamil. Si esto usted lo ha recibido, le suplico, no necesariamente aquí, sino en su trabajo periodístico, presente la evidencia correspondiente. Es de mucho interés, porque de otra manera, si usted está recibiendo esta información quizá de manera verbal o de fuentes indirectas y no hay una evidencia, quizá podría estar. Yo con mucho gusto le voy a contestar, pero
se me hizo que es un ejemplo útil de lo que puede estar pasando. Con mucho gusto comento lo que hemos hecho como gobierno y como persona, como funcionario, y lo que nos interesa que ocurra en el país. Por cierto, nosotros nos abstenemos de usar la palabra cruzada. El otro día me hablaban de decir misa, creo que también el medio en que usted trabaja, porque estamos en un estado laico y afortunadamente Benito Juárez logró que tengamos un estado laico. Pero más allá de eso, gracias por la pregunta. Este es un tema de enorme interés, como se ha identificado en México y en el mundo, y lo ha identificado también la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, ya eran una de las más grandes amenazas a la salud pública de la población mexicana. Ya lo eran desde hace cerca de 15 años, donde la mitad de la mortalidad en México se asocia de manera directa a causas que tienen que ver con una mala alimentación. Habíamos comentado también en varias ocasiones, y es un hecho conocido, demostrado por la evidencia científica, que la mala alimentación no es solamente un fenómeno individual. Uno no come lo que se encuentra y lo decide, sino que uno come lo que finalmente tiene a la mano, porque es razonablemente accesible en términos económicos o asequible, porque está físicamente cerca y hay una oferta suficiente de los productos que uno desearía consumir. La publicidad, por cierto, es otro de los medios o mecanismos o instrumentos que utilizan las empresas que fabrican los productos industriales procesados y ultraprocesados, incluyendo las bebidas azucaradas, que han sido el motor principal de la pandemia de obesidad, sobrepeso y diabetes, y también eso perturba la capacidad de discernimiento de los seres humanos. Por más que nos gustaría pensar que las decisiones que tenemos como seres humanos son racionales, en su mayoría, también se ha demostrado que no necesariamente. Por cierto, Daniel Kahneman es un famoso psicólogo experimental que en el año 2002 ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por sus trabajos sobre los elementos no racionales de la conducta humana. Y esto es un caso ilustrativo, la conducta alimentaria. Respecto a lo que nos interesa ver en el país, quisiéramos, independientemente del COVID, pero el COVID no hizo más que revelarlo de una manera sumamente cruda al mostrar que casi el 80% de las personas que han fallecido por COVID-19, estas casi poco más de 60,000 personas muy próximamente que han fallecido por COVID-19, la mayoría tenían enfermedades crónicas y eran de esas enfermedades crónicas precisamente estas que están asociadas con la mala alimentación o sus cadenas causales. Por ejemplo, la insuficiencia renal es la primera causa su primera causa es la diabetes. La primera causa por la que las personas en México tienen insuficiencia renal es por diabetes, que a su vez está determinada por la mala alimentación. Entonces, como se puede ver, al final llegamos al mismo punto y con ello identificamos un blanco de acción en salud pública. Hemos planteado desde el inicio del periodo de gobierno que se necesitan políticas integrales que permitan cambiar de manera estructural qué es lo que comemos y por qué lo comemos, y hemos hablado del Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, GISAMAC, que es un grupo conformado principalmente por organismos del sector público, algunos sociales y también de organismos internacionales, como la propia Organización Panamericana y Mundial de la Salud, la FAO o UNICEF. Y nuestro objetivo es lograr que México tenga un sistema agroalimentario saludable, ambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente competitivo. ¿Cómo lograrlo? A través de múltiples instrumentos que tiene la generación de políticas públicas. En algunos casos son programas que tienen que ver con el fomento a ciertos modelos de producción agroalimentaria, a ciertos modelos de comercialización, sobre todo el comercio local de alimentos, y en este tipo de políticas es donde se enlazan el logro de estos objetivos.
La producción local, de consumo local, favorece la sostenibilidad del medio ambiente, favorece la justicia social, hace más competitivo el sistema agroalimentario y además puede tener mayor probabilidad de que sea un sistema saludable en la medida en que hay diversidad de los productos, para ilustrarlo de manera muy concreta. También se puede hacer a través de normas. Por ejemplo, modificamos y entrará en vigor a partir de octubre la norma oficial mexicana 051 que establece el etiquetado frontal de los alimentos. Los productos industrializados a los que nos hemos referido son una fuente muy importante de exceso de grasas, de exceso de azúcares, de exceso de sal y de exceso de calorías, que son elementos causales de las enfermedades a las que me he referido. Y en esa medida son el determinante de la mitad de la mortalidad del país, aún antes de COVID. Pero casi 80% de la mortalidad COVID también está asociada a las enfermedades que estas sustancias producen. El etiquetado entrará en vigor en octubre. Es un nuevo modelo de etiquetado que es semejante a las mejores prácticas que se han usado en otros países: Chile, Perú, Ecuador, en algunos países europeos. Israel, a finales del año pasado, también estableció un nuevo sistema de etiquetado. Y esta es una tendencia mundial: tener etiquetados claros, etiquetados que permitan a las y los consumidores discernir, definir en un periodo muy breve qué producto pudiera no ser saludable. Y entonces tomar decisiones informadas les da el empoderamiento y la libertad a las y los consumidores para tener este tipo de decisiones que sean más favorables a la salud. Estaremos modificando también el reglamento de productos e insumos y el reglamento de publicidad. Todo esto no se requiere acción legislativa al respecto. Estoy hablando de lo que hace el Poder Ejecutivo Federal. Y en la rama legislativa, los etiquetados, de los que ya he hecho referencia, estuvieron también amparados en una reforma a la Ley General de Salud que impulsó en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, la diputada Carmen Medel, junto con quien es partícipe de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, junto con otras legisladoras y legisladores. Gozó de un enorme consenso, prácticamente unánime, en la Comisión de Salud, y después en el Pleno del Congreso también fue un voto casi unánime en la Cámara de Diputados y mayoritario en los senadores. En este momento, varios congresos estatales, congresos locales, y hasta donde llega nuestro conocimiento, el primero fue el de Oaxaca, impulsaron cambios a distintas leyes. En algunos casos será a leyes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fue el caso de Oaxaca. Otros están pensando en cambios en las leyes locales de salud, y la visión es común, es la misma, es tener ambientes escolares saludables. Estos ambientes escolares saludables son indispensables. Así es, mis aferrados, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, tunde otra vez a las refresqueras, a las bebidas azucaradas, pues dice que se ofrecen a pintar escuelas, pero con su logo. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos hasta mañana, cuídense. También los invito a que se suscriban al nuevo canal Chido el Coto Político. Suelta la cumbia, Ferraz.